erizo y los ratones. Un erizo estaba buscando una casa buena. A la fin topó una meara chica donde moraba una familia de ratones. Él les rogó que partasen su casa con él. Y muy simpáticos, los ratones aceptaron. Después de un tiempo, los ratones se arrepintieron de haberle dado permisión a entrar. Sus espinas puntosas lo punchaban con cada movimiento y a la fin le rogaron al erizo que se fuera. Estoy muy contento aquí, gracias, dijo el erizo. Pienso de estarme justo aquí. Y encima el erizo los metió a los ratones a la puerta. Y para salvarse en la vida, los ratones tuvieron de buscar otra casa. Da un dedo y piedre la mano. Y bueno, Ros, te quería demandar si sabías antes cuál era un erizo. No lo sabía, porque en ladino no usábamos este verbo. Y los años que yo oí el ladino, ya usábamos los verbos turcos, que es erizo, es una falla chiquitica que tiene punchones, y cuando se espanta quita todos los punchones encima, y en inglés es hedgehog. Sí. Ma no lo sabía que es erizo. No creo que ni mi padre y mi madre no conocían esto. Puede ser que en la Turquía no había, no sé si. No, éramos chiquiticos, los topábamos en la huerta. Okay. Los llamábamos kirpi, sí. Okay. No, esto ya había, sí. Okay. Y otra cosa... Parecía que era juguete. Nos decían, no toques, te va a puncharte, no toques. y otra cosa sobre de la conseja es que nosotros trajimos en la versión original de Aesop, no eran ratones, eran culebros, una familia de culebros. Ama nosotros lo trajimos a ratones. Al empezar yo lo hice porque pensaba que la gente se iba a lidiar mucho más de los ratones que de culebros. No sé si estás de acuerdo o no sé. Sí, porque culebros puede ser que mismo, no sé si se espantan como los ratones de un erizo, porque los culebros pueden morderlos, ratones son más gentiles. Sí. Pueden fugir de una... Sí, es muy bueno. Cale que hagamos esto con todas estas fábulas. Cale que la adaptemos un poco a nuestro judío. Sí. Yo que hiciste esto. Sí. Ama, después te quiero decir que me vino al tino una cosa que es... Puede ser la conseja se entiende mejor con culebros. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que era muy incómodo estar con el erizo en su casa. Porque si mismo un culebro se va a fissurar, se va a hacer daño, quiere decir que los punchones del erizo son más dañosos. ¿Sabes lo que mismo de la culebra? Sí, mismo de la culebra. Si la culebra se quiere ir, es que los punchones quiere decir que era muy fuerte, era muy incómodo vivir, porque mismo el culebro o la culebra tenía un problema con convivir con el erizo. No sé, es una demanda, no sé si... Sí, porque la lección que la conseja nos dice, da un dedo y piedre la mano, sí. Es porque la culebra o el ratón quiso hacer una buena cosa, pero es el erizo que
que piensa, Dios, si me dejó entrar y va a demandar que quiero quedar aquí por siempre. Sí. Es ansina, vemos gente que son ansina. Si le das una cosa, quieren más. Sí. A ti. Por modo de esto, la culebra quedó ansina, sin cual no supo cuál hacer, o el ratón de irse de allá. Sí. ¿A ti te afectó alguna cosa en pasadas? Sí, siempre es ansina, mismo si tienes un musafir en casa, si le dices, oh, quédate cuando quieres, estate aquí, tú sos mi amiga, mi amigo, después ves que meses y meses ya te tomaron tu cama, ya te tomaron tus comidas, el día entero están allá, no te dejan tomar su look. Ves que le di, quise ser bondad, los invité y después no se quedan irse. Sí, siempre es... Creo que lo que nos está diciendo la consejo es que siempre o tienes que pensarlo muy bueno o meter condiciones a los musafires antes de que entren en tu casa, ¿sabes? Que siempre... Sí, de verdad, la verdad que es así, ¿no? Sí. Una buena lección nos dio el ratón. Sí. Ya que sean ratones o culebras. Culebras, no, ni ellos no salieron a paz con el erizo.